Bueno, he cometido varios errores en mi vida, pero hoy dos más. El primero es aceptarle a los legisladores de la Quinta, que claro, que son una sección turística, decir vamos a organizar una jornada el viernes a la tarde. Entonces, bueno, nos quedamos aquí en la ciudad de La Plata. La segunda es decirle a Peli Foglia, bueno, dale, hablaba primero. Olvidándome que el que pega primero pega dos veces. Entonces, pero la verdad que debo decir que tengo una coincidencia importante con todas las cuestiones que Peli aquí ha comentado, y lo charlábamos ayer previo a la sesión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer mañana? Y lo nuestro a veces es elemental. Yo recuerdo, yo tenía un tío que fue secretario de Legal y Técnica en la presidencia de don Arturo Ilia, Mario Grau. Y cuando yo le hablaba de las cuestiones municipales, yo era bastante chico todavía, tengo la edad de la LOM. Somos los dos del año 58. Y cuando yo le comentaba estas cuestiones me decía, no, los municipios no, a mí la municipalidad mucho no me interesa, eso de cambiar el foco, de tapar el pozo, porque todavía hasta nuestras comunidades del interior de la provincia hasta teníamos muy pocas calles pavimentadas, ¿no? La mayoría de ellas eran de tierra, así que ellos estaban para otras cuestiones que obviamente yo las respeto y las comparto. Pero como recién decía Peli, los municipios cada vez más han tenido obligaciones y responsabilidades crecientes. Obligaciones y responsabilidades crecientes, cosas que antes se limitaban al foco y al pozo en la calle de tierra. Andaban los juntabollos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, algunos del interior, que juntaban con el carrito, juntaban los bollos, la bosta de los caballos? Juntaban y había vecinas que la pedían porque era un buen abono para las plantas. La vecina de la esquina de mi casa me acuerdo que hacía eso. Yo me crié en una calle de tierra con la zanja para escurrir los excesos hídricos. Y todas estas cosas han ido cambiando. Y la verdad que lo que no cambió es la ley orgánica de las municipalidades. Y hay intentos de hacerlo, pero lo que veo que hasta el momento han sido intentos parciales. Cuestiones que hablan de algún artículo, del reemplazo del intendente, bueno, que si la elección, como tuvimos que hacer un poco tiempo atrás con el caso de lo que ocurrió en Pinamar. Pero no tenemos una reforma integral de la ley orgánica, y es lo que creo yo que hoy no es. En muchos casos nos está complicando. Porque nos deja, como decía Peli, hoy no se justifica que alguien no tenga un celular, el mío bastante viejo y no está en red, pero no podemos nosotros quedar aislados de la historia. Es decir, nos piden algunas cuestiones a los municipios que el resto de los organismos no hacen. Todos nosotros tuvimos que ingresar al RAFAM, por ejemplo, donde estamos monitoreados permanentemente, y sin embargo no tenemos ese mismo monitoreo del resto de las áreas del gobierno, no tanto el área nacional como provincial. Lo decía claramente hace unas 2 o 3 sesiones atrás la senadora Baro, del radicalismo, oriunda de Junín. A los 15 días de haber nosotros sancionado la ley de presupuesto, se reasignaron más del 70% de las partidas, el 75% de las partidas. Entonces, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos votando? Un dibujo que la verdad que ninguno tiene demasiado conocimiento, y cuando nos enteramos de la ejecución presupuestaria, la verdad que ya es tarde. Entonces son todas estas cuestiones que creemos que se deben modernizar, que se deben ayornar, donde todos nosotros tenemos que tener, por supuesto, cada vez más responsabilidades, pero también cada vez más recursos para poder llevarlas adelante.
Hay algunas cuestiones, como a veces yo hablo del Tribunal de Cuentas, que tiene hasta criterios disímiles para aplicar sanciones. Y lo que pasa en otros distritos de la provincia de Buenos Aires no ocurre en otros. Yo traje acá la última cédula de notificación del día 23 de octubre de este año, del 2012, donde con respecto al ejercicio 2008 me imponían cargo por 498.910 pesos con 80 centavos. ¿No? Lo recibió uno de los hijos míos. Cuando vio esto, cuando yo llegué, dije, papá, estamos al horno. No te hagas problema, porque esto, en primer lugar, no es así. En segundo lugar, si es así, voy preso, porque pagar esto para mí es imposible. Entonces, después de hacer el descargo y demás, me llega, ¿no?, este día, 23 de octubre, lo que permite, que una vez presentados los descargos, lo que permite a la división relatora cancelar el reparo al quedar desvirtuada la existencia de perjuicio al erario, ¿no? Ahora, mientras tanto, todos estos fallos del tribunal fueron publicados en el boletín oficial. Y mientras tanto, algunos, como los que manejan las redes sociales, dicen cualquier cosa porque se les ocurre, ¿no? Entonces nosotros quedamos sometidos al escarnio de los opositores de turno, que sin muchos argumentos dicen cosas porque sí, como también a veces lo haremos nosotros. Ahora, lo que digo, debemos ayornar también cuáles son las cuestiones. El intendente que me antecedió, allá por el año 98, 99, recuerdo, yo recibí la cédula, le hacían un cargo por haber colocado una palma en el monumento a la madre, precisamente el Día de la Madre, el tercer domingo de octubre. Entonces, digamos, eso es una cuestión razonable. Eso es una cuestión razonable, que el intendente no tenga siquiera la posibilidad de realizar un acto de estas características. A mí fue relevado la objeción, pero nosotros, recuerdo que allá por el año 2000, 2001, cuando algún intendente que después se convirtió en kirchnerista, decía que debían autorizar la venta de leche sin pasteurizar, me refiero a don Elio Echeverri, una persona que me merece respeto, pero no compartí su errática trayecto político, mucho menos de José. Pero él autorizó la venta de leche. Él autorizó la venta de leche cruda. Nosotros hicimos una usina láctea. Nosotros en mi pueblo, en 25 de mayo, hicimos una usina láctea. Le comprábamos los tamberos de nuestra zona y pasteurizábamos la leche y la entregábamos sin cargo a las familias de escasos recursos. Tuvimos que hacer, obviamente, todas las tareas de lo que significa la instalación de una empresa, de una usina láctea. Y entre eso necesitábamos el estudio de impacto ambiental. Para esto, la Secretaría, con injerencia en el área, se excusó por no tener nosotros en la municipalidad un especialista en desagües industriales. Contratamos un vecino, un chico que es de 25 de mayo, que está radicado aquí en La Plata, que nos recomendaron de Lada, y acá tenía el cargo por haberlo contratado, por intentar hacer las cosas medianamente bien, como a lo mejor la legislación que en ese momento existía nos estaba imponiendo. Entonces hay un desfasaje entre lo que va avanzando en estos 53 o 54 años de la sociedad, que es muchísimo. Yo algunas veces digo que hemos sido la bisagra de la historia,
porque lo que decía Peli, para tener un teléfono en nuestro domicilio era una tarea prácticamente imposible hasta que llegó Raúl Alfonsín y el plan Megatel, y en 2 años te lo vamos a poner, quédate tranquilo, en 2 años lo tenés, ¿no? Ahora resulta que con esto, es decir, yo la primera vez que tuve un celular y recibí en un garaje, en una localidad del interior de mi distrito, en Pedernales, recibí una llamada de Taiwán de un amigo, ni yo mismo lo podía entender. Digo, ¿cómo puede ser esto? Ustedes recuerdan, sobre todo los que somos del interior, que íbamos a la Unión Telefónica, pedíamos una comunicación y decía demora, mire, condicional, las líneas condicionales, 12 horas para hablar, no sé, de la provincia de Entre Ríos a la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que ha cambiado todo, y lo nuestro no ha cambiado nada. Y nosotros cada vez nos intentan imponer nuevas responsabilidades y nuevas obligaciones, que la verdad que estaríamos dispuestos a asumirlas, pero también con lo que decía el pájaro recién, con la autonomía municipal que todos nos merecemos, para poder decirle a nuestros vecinos, a nuestros compueblanos, bueno, estos son los recursos con los que nosotros contamos, a los que no debemos depender de la gracia o de la buena voluntad. Miren, para mí es bárbaro, para 25 de mayo es bárbaro, pero nosotros teníamos, ya paralizada, ¿no? Pero teníamos en ejecución, en un convenio que firmamos, año Cali 97, si no me equivoco, 97, con el presidente Kirchner, la ejecución de una ruta. 25 de mayo es un distrito muy largo, tiene 180 kilómetros de sur a norte, ¿no? Larguísimo, con muchas localidades en el interior, y nosotros hace muchísimos años que venimos peleando por una ruta, por una columna vertebral que nos conecte, porque la verdad que si no, en muchas oportunidades, sobre todo en épocas de inundación, tenemos muchas comunidades que quedan aisladas. La verdad que en el 97 firmamos el convenio para la ejecución de la Ruta 40, pero una Ruta 40 que nos beneficia casi exclusivamente a los 25eños. ¿Y por qué la obtenemos? Porque el presidente, cuando su época de estudiante, aquí en la ciudad de La Plata, vivía con un compañero, con un amigo, médico, que hoy se radicó el 25 de mayo. Entonces, en una oportunidad que lo invitó a comer a la residencia Olivos, le preguntó, bueno, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué necesita 25 de mayo? Entonces él le dice la ruta 40, ¡pam! Venga el intendente, firmamos convenio por la ruta 40. Ahora, no hay un plan estratégico para la provincia de Buenos Aires. Los otros días estuvimos reunidos en el seno de la comisión del Profide, entre otros, con el administrador de vialidad. Reconoció ahí públicamente, la provincia de Buenos Aires tiene 10.000 kilómetros de camino, 9.000 kilómetros están colapsados. Y hace 25 años que están en el gobierno. Pero no tenemos un plan. No hay un plan estratégico, no hay un plan para la provincia de Buenos Aires, no hay un plan para el desarrollo de esta provincia. Día pasado tuve la posibilidad, aprovechando que a Mariotto se le ocurrió que esa semana no íbamos a tener sesión, porque si no, nos están haciendo trabajar a doble jornada, de ir a cumplir para mí una deuda vieja y una deuda vieja mía y una deuda con mi viejo, que era ir a conocer las cataratas del Iguazú, que yo no las conocía, y me pareció que era un despropósito no tener la posibilidad de ver esa maravilla y de poder. Yo tengo la suerte de tener a mi papá vivo y me había pedido que las quería conocer y de poder llevarlo y acompañarlo y demás. Uno sale de la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, en mayor o menor medida, en todas las provincias se trabaja. En todas las provincias vemos varios equipos viales trabajando en la doble mano, de la doble vía de la ruta 14, en la ruta 12, con esa tercer vía que la verdad que no la conocía y me pareció fantástico, me pareció una idea. Entonces,
Y uno llega, pasa el puente, pasa Zárate Brazo Largo, llega a la provincia de Buenos Aires y se encuentra con el desastre, con el caos. Pero lo que significa la vida de nuestros comprovincianos, y pobres de los que no la conocen, pobres de las que no la conocen. Entonces, son todos en parches, y hacemos 3 kilómetros de la ruta del cereal, y le hacemos un bacheo a la ruta 65, y hacemos algo en la ruta 41 porque los amigos allá, los vecinos, se juntaron en la ruta y protestan, y los municipios ponen carteles diciendo atención, ruta en muy mal estado. Entonces, pero la verdad que es vergonzoso lo que le ocurre a la provincia de Buenos Aires, esta que debería ser la provincia señera, ¿no? La provincia más rica, la provincia más desarrollada, una de las más grandes, de las más importantes, y nosotros seguimos con esto, con esta legislación vieja y antigua, con esta discriminación que se hace en los sistemas de salud. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos que compartir los hospitales provinciales con los hospitales municipales. Y entonces, obviamente, hay una diferencia también de los recursos que podemos disponer desde los municipios a los recursos que se disponen desde el gobierno provincial. Pero tenemos que trabajar por un índice de coparticipación diferente, donde por lo menos ahí no se note la diferencia. Yo por mi ubicación geográfica en el centro de la provincia de Buenos Aires estoy muy cerca de un centro de referencia en salud como el Hospital Posadas en Saladillo. Entonces nosotros tenemos los mismos medios de comunicación, el diario La Mañana, que acaba de cumplir el 8 de noviembre 50 años de existencia. Entonces es el mismo medio que circula en las dos localidades. Entonces vemos que el Ministerio de Salud aporta 3 ambulancias al Posadas. Y nosotros, la verdad, tenemos que arreglar la tráfico del año 99 para poder seguir auxiliando a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de coparticipación que premia la enfermedad, no premia la salud. Todos los que trabajamos en prevención en nuestras comunas no tenemos ninguna consideración. Al contrario, yo fui 10 años intendente de mi distrito. En los 10 años, desde el año 99 hasta que me fui, fue disminuyendo el índice de coparticipación. ¿Todo por qué? Porque eliminábamos las derivaciones, porque las podíamos atender en nuestra propia localidad, porque no teníamos en cuenta el girocama. Un día lo hablamos con Abel Buil. Me dijo, eso va a ser imposible, porque la verdad que es el negocio de los municipios del conurbano bonaerense, que se ocupan solamente en tener más camas y derivar a los pacientes, a derivarlos a otros centros de salud para que puedan tratar la patología. Cuando nosotros intentamos atender a los pacientes en nuestras propias comunidades para evitarles el trastorno que significa para una familia tener que trasladarse a un centro de salud a muchos kilómetros de su casa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un 5% de derivaciones, es decir, las que no podemos atender en nuestro hospital público, las que tenemos que derivar. Y tenemos, yo hace un año y pico que no tengo información, pero teníamos la mitad de la mortalidad infantil de lo que tiene en total la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿hay algún estamento provincial que eso le interese? ¿Hay algún estamento provincial que nos acompañe y nos ayude para hacer los controles de las enfermedades que son de fácil prevención? ¿Alguien que nos acompañe a hacer mamografías? ¿Alguien que nos acompañe a hacer el PAP para las chicas, para las señoras que es de tanta utilidad? ¿Alguien que nos acompañe con la usina láctea que mencionaba hace un momento? Alguien que nos acompañe a decir, bueno, yo le tengo que garantizar a los chicos en los primeros meses de vida que tengan la nutrición necesaria. No le interesa a nadie. Nosotros hicimos en 25 de mayo la primera planta de biodiesel.
municipal. Fui un día secretario de gobierno a Paysandú, que fue el que me había comentado, fuimos a Uruguay a mirarlas, a verlas. Nos atendieron fantásticamente bien, nada más que nos mandaron a dormir allá en una reserva termal en invierno que no había nadie, 2 contingentes jubilados y nosotros 2. Éramos todos los que estábamos ahí. Pero la verdad que la experiencia fue... Y la llevamos adelante y la pusimos en práctica. Y esto tuve la oportunidad, porque eso la verdad que lo tengo que reconocer, el presidente Kirchner nos atendía. Y tuve la oportunidad de comentárselo a él y a Devido, y me prometió, no, esto tiene que ser mucho más grande, porque nosotros teníamos una plantita pequeña, que nos permitía mezclar con el gasoil en los vehículos municipales, sobre todo lo hacíamos en la recolección de residuos, y pusimos en marcha otro proyecto que era la del Ferrobús, que la verdad que fue un programa que había llevado adelante el PNUD junto con la Cancillería, y los muchachos ahí en la municipalidad se pusieron a elaborar un proyecto, y fue un vehículo impulsado a biodiesel, quiere decir que era no contaminante, y que unía estos 180 kilómetros que les comentaba hace un momento, que tenía 25 de mayo de sur a norte, con 2 frecuencias diarias en las vías del ferrocarril Rota. La cuestión es que, como quien no quiere la cosa, sacamos el primer premio, 5 minutos. Bueno, pero Peli habla más que yo. Llevo parcialmente. No te preocupes. Bueno, lo que pasa es que uno se entusiasma con estas cuestiones y después no tiene cuándo terminar. Pero lo que quiero decir es que en los municipios hay muchas cuestiones para hacer y para desarrollar. Y no solamente de los que hemos tenido la posibilidad o la responsabilidad de estar al frente, ¿no? Que no debe haber cosa más interesante que esa, por lo menos en mi experiencia. Pero debemos tener las herramientas, debemos tener aquellas cuestiones que nos permitan. Yo le decía a Ricardo, se reía la vez pasada, y con esto termino. Cuando hablábamos del tema de la policía, ¿no? de la policía comunal, cuando era optativo, en la época de Solá y del ministro, no, sí, Arlañán, pero el que presionaba con esto era el ministro de gobierno, que era Florencio Randazzo. Esto es para mí una locura. Nosotros no podemos, yo no puedo firmar esto, yo no estoy capacitado para hacerlo. Yo creo que sobre todo una cuestión tan sensible como es la seguridad tiene que quedar en manos de gente capacitada, calificada. Yo creo que tenemos que avanzar en eso, que los institutos policiales tengan mayor capacitación, que cambien los planos de estudio, que un policía tenga más tiempo de instrucción, no que en 6 meses lo pongamos con una 9 milímetros en la cintura, qué sé yo qué van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos decía un especialista la vez pasada que participamos en un congreso en la facultad, organizado por el FAP, donde nos decían la experiencia de Colombia, ¿no? Es decir, donde los narcotraficantes ingresaban a los pequeños distritos y se hacían dueños, y además defendidos por la propia comunidad, porque ayudaban mucho. Esto que hablo yo del hospital público, esto lo hacían ellos. No, ¿qué le falta al hospital? ¿Una ambulancia nueva? No, queda tranquilo, yo te la compro. Entonces, yo le decía a Ricardo que esto era como el dicho, ¿no? Usted tenía 2 vecinos allá, en 25 de mayo, extranjeros. Uno hacía más tiempo que estaba viviendo en el pueblo y otro era casi recién llegado. Y un día salieron a cazar. Entonces cazaban, ¿no? Cazaban. Y llegó el momento del reparto. Entonces el más veterano, el que ya conocía más de la experiencia aquí en la Argentina, le repartía, ¿no? Entonces le decía: ojo grande para vos, ojo chiquito para mí. Ojo grande para vos, ojo chiquito para mí. Entonces, ¿qué hacía? Le daba todas las lechuzas al otro y él se quedaba con todas las perdices y las marginetas, ¿no? Entonces, esto del gobierno de la provincia de Buenos Aires es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Las cosas que no puede manejar
y que no puede solucionar, intenta transferírsela a los municipios para que seamos corresponsables de la impericia y de la inoperancia de ellos mismos. Por eso creo que es muy importante y me parece fantástico, y agradezco la posibilidad de haber tenido esta participación, y trabajemos seriamente. El ministro Colia me desafió vez pasada diciendo, bueno, este es un año no electoral, trabajemos para modificar la ley con respecto a la coparticipación en salud. La verdad que me parece que por lo menos en mi caso es una asignatura pendiente, porque dejó la pelota picando en mi campo y yo no tuve la capacidad de poder hacer un proyecto alternativo. Pero agradezco que aquí nos hayamos juntado todos los que seguramente por el solo hecho de haber venido nos interesa la cuestión y la convocatoria, y bueno, y el desafío de trabajar en este sentido. Muchísimas gracias.